Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Conversamos con el ex ministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, quien ha realizado una serie de cuestionamientos y críticas a el actual gobierno transitorio. Álvaro Ríos considera que, al igual que en el gobierno del Movimiento al Socialismo, el gobierno de Yanine Áñez y el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, se están dedicando a hacer campaña electoral y no están haciendo un verdadero diagnóstico de la situación energética que vive el país. El exministro de Hidrocarburos dice que Víctor Hugo Zamora se ha dedicado a hacer política y no ha hecho nada de lo que se le ha encomendado desde la cartera de Estado que preside. Vamos a mostrarles a ustedes el análisis que hace el exministro de Hidrocarburos respecto a la situación que podría enfrentar el país durante los próximos años si es que el actual gobierno no hace un diagnóstico de la situación que vive el sector. Solamente quiero comentarles que el tema del etanol ya viene siendo manejado muy políticamente desde la anterior administración del presidente Evo Morales. Se hizo varios shows políticos en los cuales se anunciaba con bombos y platillos, pero por ejemplo se anunció que se iba a comprar 2.600 barriles por día durante el 2019, que YPF le iba a comprar a las refinerías de alcohol 2.600 barriles por día. Sin embargo, durante el 2019 no se ha llegado ni al 30% de esa cantidad. ¿Por qué, Junior? Porque la cadena no está preparada, ¿sí? No se han adecuado los surtidores están pidiendo mayores comisiones para adecuarse, la gasolina especial se sigue vendiendo en el mercado, no hay la suficiente logística para abastecer todo el país con camiones y con todos los mezcladores y los tanques que se necesitan para llevar a cabo esta operación. Entonces, cuando ahora el nuevo gobierno nos vuelve a decir lo mismo, entendemos y nos dicen que van a hacer 200 millones de litros hasta mayo del 2021. Eso quiere decir que son más o menos 6,000 barriles por día de aditivo de etanol. Pues yo no creo que estemos preparados para hacer 6,000 barriles por día cuando no hemos podido hacer ni 500 ni 600 barriles por día. Necesitamos primero cambiar todos los surtidores del país, adecuarlos para uso de etanol, convencer a la ciudadanía boliviana que tiene que usar ese producto, y eso va a durar mucho tiempo. Por lo tanto, creo que esas cifras lanzadas son, como lo hizo el MAS, propaganda electoral. Nuevamente ahora se torna en una propaganda electoral. Se anuncia que esto va a provocar la reducción en la subvención del precio de los carburantes, pero también generar mayores fuentes de empleo. ¿Cómo ve usted en todo esto al sector agropecuario que ha estado presente en el lanzamiento de esto que ha sido llamado una reactivación del sector agropecuario económico en el país? Mientras no se cumplan los volúmenes que se dicen que se van a vender en el mercado interno, mientras no lleguemos a eso, es puro propaganda electoral. Me imagino que el sector privado está sentado ahí al lado y el sector privado quisiera que esto se cumpla, pero no se va a cumplir porque son enunciados políticos electoralistas. Lo que sí le puedo decir es que el etanol tiene las siguientes ventajas. Primero, genera empleo productivo en el país, ni duda cabe. Segundo, nos evita la fuga de dólares porque sin ese aditivo, ese etanol, lo tendríamos que importar. Entonces esos dólares, en vez de irse fuera, en alguna manera se quedan dentro del país. Pero por el otro lado, si hacemos un análisis de la situación actual del momento, Junior, la subvención es mayor con el etanol que con la gasolina, porque el precio del petróleo está en $40 el barril, y cuando evaluaba el MAS estaba en $60 en barril. Entonces, tal vez es más barato en este momento, no tengo el cálculo exacto, seguir importando gasolina, porque la subvención de comprar el litro de etanol a 79 centavos de dólar el litro, es mejor importar la gasolina. Entonces, por eso es que el etanol debe fluctuar con el precio de la gasolina internacional para mezclarla en proporción adecuada como hace el Brasil, ¿no? Cuando el precio está elevado en Brasil,
por ejemplo, la gente, el precio del petróleo está elevado, los autos van a usar full gasolina o full etanol. Cuando el precio del petróleo baja, dejan de usar etanol para usar gasolina. Entonces, eso no tenemos acá. Entonces, cuando el precio del petróleo esté bajo, entonces en ese contenido vamos a, la subvención es mayor cuando el precio del petróleo está bajo y el precio de etanol está aquí arriba. ¿Ok? Pero sin duda, el aspecto positivo es el empleo y que esos dólares se quedan en el país, ¿no? Pero a su criterio, en estos momentos es mejor importar gasolina que tratar de producir mayor cantidad de combustible a través de etanol. Desde el punto de vista de subsidios y de la cantidad de plata que va a gastar YPFB para comprar ese producto, definitivamente. Que si a eso le contrarrestamos la generación de empleo y que los dólares esos no se van fuera del país, puede haber un efecto neutro. Ahora, cuando el precio del petróleo se vaya a 60 o 70 dólares el barril o 80 dólares el barril, sin duda que el etanol comienza a ser mucho más beneficioso porque sí evita el subsidio que sería mayor que cuando el precio de la gasolina o el petróleo estén bajos, ¿no? Ahora, ingeniero, ¿cómo ve usted? Ha sido ministro de Hidrocarburos. Se han hablado de cifras ostentosas en los últimos días, cifras millonarias. ¿Ha escuchado usted este lanzamiento? ¿Qué análisis ha hecho respecto a las cifras y a los millones de litros que se ha hablado se va a producir hasta mayo del próximo año? Estamos hablando de menos de un año. Sí, no creemos que eso sea posible. Igual criticábamos esto mucho al gobierno del MAS y siempre fuimos críticos porque creo que se hacen con un afán de propaganda y afán de electoralismo, porque estamos en campaña. Igual el MAS estaba en campaña cuando lanzó el etanol. No nos queda la menor duda de que se hacen y se lanzan números de creación de miles y miles de empleos y de ahorros y demás, cuando esto no es una realidad. Realmente cuando vamos a poder usar el etanol a pleno, cuando todos los surtidores en Bolivia, en el último rincón de la patria, se hayan podido adecuar para usar etanol con 8% de alcohol. En ese momento podemos decir que vamos a usar 8% de los 16,000 barriles por día que creo que usa el país en su totalidad. Mientras tanto, no están así. La mayoría de los surtidores en Bolivia no están adecuados para consumir la mezcla de gasolina con etanol. Tiene que ocurrir la cadena de abastecimiento que no está hecha. Entonces estamos frente a un otro show, porque lo mismo hizo el MAS, ingeniero, se anunció. Exactamente, el show del MAS fue gran show y este es otro show encima de otro show. Aquí sin duda alguna quien pierde es la ciudadanía y la población porque se le miente, ingeniero. Pero sí, el MAS nos ha venido mintiendo sobre el sector de hidrocarburos por 10 años. El sector hidrocarburos está en estado catastrófico, Junior. La producción de gas, yo le voy a lanzar una cifra en su programa. El año 2029, si no hacemos algo urgente, vamos a importar gas natural, Junior. Entonces, esta crisis no la ha coccionado este gobierno de transición. El gobierno del MAS ha manejado el sector hidrocarburos muy irresponsablemente, Junior. Ha monetizado todo el gas que se había descubierto. Se han metido grandes cantidades, pero no nos han dejado con exploración. Nos han dejado unas plantas de urea que no tienen funcionamiento, una planta de Yacuiba que no funciona. Entonces, lo que yo esperaba es que este gobierno de transición, porque así lo veo, es que haga un diagnóstico y le deje una hoja de ruta al próximo gobierno, un proyecto de ley de hidrocarburos para reactivar lo que ha sido el motor de nuestra economía, Junior. Bueno, el MAS nos dejó un desastre el sistema hidrocarburífero, pero ¿este gobierno ha hecho algo, usted cree, ingeniero, para tratar de reconducir, por lo menos usted decía, hacer un diagnóstico de la situación en la cual nos encontramos? Y proyecte una ley de hidrocarburos, una hoja de ruta para que el próximo gobierno pueda usarla, ¿no? Entonces, el ministro de hidrocarburos, y lo tengo que decir, lo he dicho en todo lado, se ha dedicado a hacer campaña con alimentos, con entregando barbijos, pero no se ha dedicado a nuestro sector y nosotros le pedimos que en los 2-3 meses que le queda, pues nuestro sector es importante y él pues puesto de ministro de hidrocarburos, no de ministro de alimentos. ¿Cómo ve usted, a eso iba, a la gestión de Víctor Hugo Zamora? Sucede que se lo ha visto entregar barbijos
laboratorios para COVID, pero parece estar más preocupado de esto que lo que realmente nos va a generar ingreso o una crisis al no saber manejar bien la venta de hidrocarburos o la negociación para que puedan ingresar recursos económicos al país. En vez de dedicarse al sector, al motor de nuestra economía, diagnosticarlo, decirnos cómo están los estados financieros de YPFB, ha querido entrar en campaña y se ha dedicado a nombre de YPFB, a nombre del ministerio, como lo hemos visto, a entregar barbijos, a entregar fideos, a entregar hortalizas y una serie de cosas que a mí particularmente, como conocedor de este sector tan importante de la economía del país, no debía haberle hecho, debía haberse dedicado a nuestro sector y eso le venimos demandando hace mucho tiempo. ¿Quién pierde, ingeniero, con esta postura del ministro de Hidrocarburos? Porque no pierde YPFB ni tampoco pierde el Ministerio de Hidrocarburos. Hay quienes consideran que quienes pierden son los diferentes estamentos del Estado que ven mermados sus ingresos por concepto de coparticipación e IDH. Así es, pero ya la reducción ya venía. El anterior ministro Sánchez del MAS nos mentía, el mar de gas, nos hacía una serie de falacias, que entonces las mentiras del sector hidrocarburos parece que han sido copiadas. Y a mí lo voy a criticar al MAS y lo voy a copiar a este ministro de transición, porque la población quiere oír verdades, no quiere oír mentiras para la campaña. No, eso no le sirve a los bolivianos, porque la realidad de nuestro sector, vuelvo a decirlo, está en un estado declinante, muy catastrófico, y nos va a costar mucho, porque vamos a pasar de ser un país que tenía mucho superávit en el balance energético, en breve vamos a pasar a ser un país deficitario en nuestra balanza energética con el mundo exterior. Vamos a importar más gasolina, más diésel, y como le digo, en 9 años más estaremos importando gas natural si no gestamos masiva exploración, porque el MAS se dedicó a monetizar las reservas y a no reponer esas reservas que podríamos seguir exportando. Ingeniero, ¿qué cree usted que debería hacer el ministro de Hidrocarburos ante esta situación caótica, catastrófica que usted devela en el sector hidrocarburos? Primero, lo primero que yo le pediría es que transparente cómo está nuestro sector, porque el país y muchos bolivianos, incluso usted, Junior, que no está metido en este tema, creen que Yacimientos está en bonanza. Yacimientos ha sido manejada durante el gobierno del MAS políticamente, la empresa sigue manejada políticamente, entonces no ha cambiado nada y lastimosamente creo que el daño que se hizo es que la presidenta Yanine Áñez entre en campaña, porque eso no le ha permitido transparentar y decir el estado catastrófico en el cual recibió el sector hidrocarburos y en el cual se recibió YPFB, que lastimosamente es una empresa, continúa siendo una empresa politizada. Es decir, se siguen maquillando las cifras en YPFB porque, claro, Yanine Áñez está en campaña y no puede develar la situación en la cual se encuentra el petróleo. Así es, el MAS nos ha maquillado las cifras por varios años, las reservas, la producción, el estado de situación. Nadie hasta ahora nos entrega o hacen público los balances de YPFB y de las subsidiarias del 2018, del 2019. YPFB ha perdido plata. ¿Cuánta plata está perdiendo? Creo que son situaciones que le tenemos que pedir al ministro de Hidrocarburos y al presidente de YPFB que transparente, porque la población necesita, y los candidatos que vienen, y que alguno de ellos va a ser presidente, necesitan conocer para luego tener políticas para proyectar el sector de hidrocarburos del país. ¿Usted cree que hay norte en este tema o estamos como perdidos? Estamos sin brújula y en medio de una tormenta. Entonces, el próximo gobierno que tome el control la va a tener muy complicada, porque va a tener que entrar a hacer el diagnóstico cuando podían entregárselo ahora muy bien hecho. Y esa es la gran crítica. Y incluso entregarle ya ciertas posibilidades de salida. Necesitamos, Junior, una nueva ley de hidrocarburos. Los países como Perú, como Colombia, están haciendo reformas en vista de la caída de los precios del petróleo para que las inversiones no se vayan del país. Entonces, Bolivia no está preparada. Hemos recibido 48.000 millones de dólares de exportaciones de gas en toda la gestión del sector de don Evo Morales. Esos números se están cayendo y se van a evaporar. En 5 años más no vamos a tener gas para exportar.
y en 10 años más vamos a tener que importar gas natural. La situación es muy compleja, Junior. Yo le agradezco el tiempo. Creo que los candidatos tienen que estar al lado del sector y hacer qué hacemos para volverlo a levantar y tener pues nueva producción, no tener que importar gasolina, no tener que importar diésel, usar etanol, pero usar el etanol creíble, con números creíbles y con cifras creíbles, ¿no? Una de las últimas consultas, ingeniero, si me permite, usted estuvo al mando del Ministerio de Hidrocarburos. ¿Cómo ve que ahora el actual ministro haya decidido aplicar un decreto que faltaba ser reglamentado y ha asumido la presidencia del directorio de YPFB, de alguna manera quitándole ciertas atribuciones al presidente de la estatal petrolera? Mire, yo siempre he creído en la división de funciones. Mire, YPFB debería ser una empresa despolitizada. En primer lugar, debería ser blindada de todo poder político, del anterior gobierno, de este gobierno y del próximo gobierno, y debería ser manejada empresarialmente, corporativamente. Lastimosamente eso no ocurre. Y el ministro de Hidrocarburos no tiene por qué estar metido en YPFB, no tiene por qué estar metido. Él tiene que formular políticas públicas que tienen que aplicar todas las empresas del país, incluyendo a YPFB. Por lo tanto, el que él esté nombrando gerentes o metiéndose dentro de la empresa no es aconsejable, porque eso lo único que conduce es a la politización y a la caída y al daño que se le hace a YPFB. ¿Qué le diría usted a la presidenta, don Álvaro, teniendo en cuenta que usted es un experto en el tema energético? Me hubiera gustado que la presidenta no candidate, primero, porque hubiera querido que sea una gestión de transición, para eso la trajimos, pero es decisión personal de ella y está legalmente habilitada, yo no puedo ir contra su voluntad, pero le desearía que le encargue a su ministro de Hidrocarburos que transparente y nos deje un diagnóstico en los 3-4 meses que le quedan de gestión hasta que se transfiera, y nos diga a los bolivianos, porque ellos tienen los números mucho más profundos que nosotros, cuál es el real estado de la situación de YPFB. ¿Es sostenible? ¿Va a quebrar en 4 a 5 años, en 2 años? ¿Cómo están los balances? ¿Qué vamos a hacer con la planta de urea? ¿Qué diagnóstico se ha hecho con esa planta que la construyeron en un lugar tremendamente equivocado y con sobrecostos y con una serie de cosas? Entonces, le pediría que nuestra presidenta, con todo cariño, le pida al ministro que le dedique tiempo, que nos dé un buen diagnóstico y nos deje una hoja de ruta para qué va a hacer el próximo gobierno. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.